aunque no sé si vendrá todavía. Tenemos una lista de bajas hoy importantísima, creo que hemos perdido la cuenta de los que hemos apuntado, por diferentes motivos. En todo caso, como sabéis, en la web de la delegación colgamos todos los debates. Me consta que algunos han sido bastante seguidos y yo creo que tiene su interés. Y además uno se lo puede seguir, trocear e incluso trabajar en casa, ¿no? Eso tiene esa ventaja. Bueno, ya veremos si vienen algunos amigos que han dicho que vendrían después. Yo, más que nada, saludar, pero me dejáis que individualice un poco el saludo porque, aparte de Mercé, que no nos conocíamos personalmente, a Emilio, obviamente le conozco hace muchos años. Emilio Mercé es una catedrática de la Universidad de Barcelona. Emilio tiene una larga trayectoria política, fue portavoz en muchos asuntos del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de Diputados, fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de todo lo que tiene de connotación, pero bueno, él hizo un gran trabajo. Bueno, pero creo que, bueno, él puede hablar con bastante propiedad y es un hombre que trabaja en el gobierno vasco en temas, si no me equivoco, de temas de autogobierno y de encaje europeo, etcétera. Y nos acompaña Camilo Nogueira. Camilo Nogueira, que me imagino que conocéis bien, uno de los históricos dirigentes del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, y viejo compañero mío en el Parlamento Europeo. Como le dije en su homenaje en Santiago hace 3 años, 2-3 años. Hablaste moi ben. Falei galego, pero non falo aínda. Es el hombre que llevó el acento gallego al Parlamento Europeo. Y además, a nosotros nos chinchaba mucho, porque ni vascos ni catalanes, nadie puede hablar en lengua allí, que sería tan fácil como que estos muchachos del gobierno español pusieran una o dos personas allí para poder estar en una cabina, de verterlo al español y del español va inmediatamente a todas las lenguas. Pues no. Pero él tenía la triquiñuela de que hablaba en gallego. Y como el gallego, él con sus ayudantes lo adaptaba al léxico portugués, pues él nos chinchaba porque yo hablo gallego y hablaba gallego en todos los plenos del Parlamento Europeo. Creo que todas las veces que interviniste en gallego, creo recordar. En el pleno sí. En el pleno sí. En las comisiones no, porque ya cantaba mucho, pero en el pleno hablaba en gallego. Y nosotros teníamos a 3 escaños más allá a Mario Suárez, que miraba con una cara, ¿pero qué es esto? Pues gran amigo nuestro. Y bueno, usaba esa... ahí lo miraban con una cara un poco así, pero al final él se salía con la suya, que es hablar, y nos ponía a nosotros el caramelo y la miel y no nos la dejaba probar. Nosotros no podíamos y él sí. Pero bueno, en todo caso, Camilo, además tiene una visión que me interesa mucho que escuchéis sobre lo que ha representado Galicia y por dónde pueden ir las cosas, porque él es un hombre muy escuchado. Afortunadamente, el BNG además está remontando el vuelo, me alegro muchísimo, porque que remonte el vuelo el BNG quiere decir mucho de cómo pueden ir las cosas en Galicia, ¿no? Bueno, os dejo pues en manos de Ramón para que vaya conduciendo el debate, que pretendemos que sea también una mirada sobre lo que ha sido la construcción del Estado a partir de la Constitución del 78 y, en alguna medida hará también la referencia al encaje europeo. Muchas gracias, Gorka. Buenas tardes a todos. Gorka ha introducido ya a los 3 conferenciantes, por tanto no voy a entretener esta introducción. Más que nada, saludar también a toda la gente que nos sigue por internet. Este debate será colgado luego en la página web y podrá ser consultado y utilizado para quien quiera, si es que de algo sirve. Hoy cerramos un ciclo de 4 conferencias que hemos diseñado con Gorka con mucho interés. Empezamos hablando de lo que suponía el Brexit. La salida de la Unión Europea tiene un gran impacto político, pero poco impacto económico, como parece ser que va a ser el resultado de los acuerdos finales. Luego tuvimos una sesión donde hablamos del futuro de las políticas fiscales y monetarias, con 2 economistas de relieve también.
La semana pasada tuvimos a dos grandes abogados, Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas, que nos hablaron del espacio jurídico europeo, y hoy cerramos este ciclo con modelo de Estado e infraestructuras jurídicas. No necesariamente las infraestructuras son trenes y aviones, sino que por el perfil de los abogados que tenemos aquí, supongo que irán por aquí también. Pero en todo caso tenemos una representación también de los territorios históricos del Estado español y será muy interesante ver su visión de qué ha dado de sí el Estado autonómico después de 40 años y si podemos esperar mejoras en el futuro o no tiene remedio la cosa. Por tanto, yo le daría primero la palabra a don Camilo Nogueira porque él tiene un avión en un par de horas en Barajas y por tanto hará su intervención y luego, cuando estime oportuno, saldrá discretamente y luego pasaremos la palabra a Mercè y finalmente a Emilio porque ha pedido, digamos, intervenir al final. Por tanto, don Camilo, the floor is yours, que dicen en Europa. Bueno, en todo caso, salgo rápido, pero cuando termine de hablar todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que si hay un coloquio que vaya más allá de las 8:30, pues para mí será prudente marchar, pero en todo caso vamos a hablar oportunamente con todos, ¿no? Y me permito leer el texto que tengo aquí, espero que no pase el tiempo que me corresponde, empezando de la forma siguiente. Invitados a participar en este debate sobre el modelo de Estado, se nos preguntó si era particularmente eficiente como resultado de la centralización de los ingresos y el modelo rabiar y el modelo de aprovisionamiento de las infraestructuras. Debo respetar el negativo. Sobre el tema de los ingresos, porque la centralización actual solo depende de la incautación de fondos en y desde Madrid, beneficiando a la ciudad y a los poderes económicos y políticos herederos de las estructuras del régimen anterior, incluso los hijos de los franquistas. En cuanto a las infraestructuras, señalo el maltrato de Galicia en las comunicaciones con el resto de la península. Yo mismo hablé en 1991 en las Cortes en nombre del Parlamento de Galicia, exigiendo una comunicación por tren como la establecida entre Madrid y Sevilla. La vía de alta velocidad a Galicia desde Madrid aún no se ha completado y consume todos los esfuerzos económicos, dejando de lado otras conexiones vitales como el tren de alta velocidad entre Galicia y Portugal, con unas conexiones del siglo XIX a pesar de la vitalidad económica de la eurorregión bañada por el río Miño. Un dato muestra la concepción centralista de las comunicaciones. Hay billetes más baratos para venir a Madrid en tren que para hacer Coruña-Ourense por la misma vía. Igualmente, la comunicación de la costa atlántica, donde se agrupa la mayoría de la población gallega, unida tardíamente Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, existe eso realmente, pero ni siquiera incluye la unión directa desde Vigo, principal ciudad gallega, con la salida por Ourense al centro de la península y en unión con Europa. Tampoco existe una conexión por el norte entre Lugo y Coruña, falla también la salida en tren por el norte, desde Asturias hasta el País Vasco hacia Francia. Solo la salida a la meseta tiene conexiones dignas de este siglo. Dentro de los corredores europeos de infraestructuras, el Gobierno central incluyó un denominado corredor atlántico que no pasa ni remotamente por Galicia, lo más cerca que llega es a Valladolid, manteniendo la estructura radial por Madrid que históricamente ha definido las infraestructuras. O priorizó otros puertos para las redes europeas antes de que el de Vigo. Los sucesivos gobiernos madrileños han prorrogado la concesión de la AP9, la principal autopista que une Galicia de norte a sur, hasta hacer que la concesión se alargue hasta mediados de este siglo, con los peajes más abusivos del Estado. La transferencia de la gestión de la AP9, esto que digo de Vigo hasta Coruña, ha sido reclamada en varias ocasiones, pero los gobiernos centrales del PP y del PSOE han ido intercambiando sus posiciones y negando el traspaso de esta infraestructura vital. En definitiva, tenemos unas infraestructuras concebidas para unir Galicia con Madrid, no con Portugal o el norte peninsular, ni para vertebrar interiormente Galicia, que además soportan precios abusivos y son desarrolladas tardíamente o aún pendientes de desarrollar. Dicho esto, permitidme tratar algunos elementos cruciales con respecto a Galicia que permiten analizar esto con perspectiva histórica. En 1800, Galicia tenía 4 o 5 más habitantes que Madrid. Supongo que esto será sorprendente. El doble que Cataluña
igual que Andalucía. Incluso antes de eso, antes de la era moderna, Galicia tenía una importancia central en el comercio mundial, tanto en el Atlántico Sur como en el Nórdico, incluidos los países bálticos, y en el Mediterráneo. Esta posición geográfica y política que viene de antes, tanto es así que los gallegos fueron particularmente utilizados en las guerras históricas con Flandes. Ha sufrido la negación sistemática por la monarquía de la personalidad gallega, a pesar de lo cual Galicia ha mantenido su propia cultura e idioma durante siglos y ha tenido una capacidad única todavía ignorada por los relatos del poder. Insisto, por los relatos de poder, como el poder se ve a sí mismo, por así decirlo. La negación de la sociedad gallega se mantuvo a principios del siglo XIX. La historia del poder ignora, por ejemplo, nunca se habla de esto, en todo caso, que fueron los gallegos quienes encabezaron la derrota a Napoleón. El general Wellington lo recordó cuando se dirigió a los guerreros del mundo civilizado y proclamó la valentía para el cuarto ejército hasta el final compuesto por gallegos. Dedícate a imitar a los gallegos inimitables, sé distinguido en el siglo. Yo insisto en esto porque estas cosas son evidentes, no estoy diciendo nada de particular. Es que cuando se hace, diríamos, se contra la historia de España, esto desaparece por completo, ¿no? En esto y muchísimas cosas. Esta negación de la sociedad gallega se mantuvo en el siglo XIX y en el XX, eliminando sus instituciones históricas como el antiguo Reino de Galicia, que permaneció hasta 2000, hasta el año, poco antes que el siglo XIX, después del siglo XIX, sometiendo a un dramático abandono las vías de comunicación o el campesinado, de modo que la desamortización tiene efectos negativos hasta los años 20 del siglo XX. El abandono económico expulsó a la inmigración a 2 millones de personas, con la separación de familias entre Galicia y la inmigración. Como Irlanda, Galicia tiene miles de descendientes por el mundo, millones de descendientes. Sin ese impacto no es aventurado presumir que en Galicia tendría hoy más de 6 millones de habitantes. La recuperación económica de la dictadura. A pesar de esa condición periférica, del maltrato económico y en las infraestructuras, Galicia cuenta con empresas hoy en día, desde que murió Franco, claro está, y Galicia empezó a respirar. Cuenta con empresas líderes como Inditex, o potentes grupos industriales de diversos sectores. No quiero casaros, la fábrica PSA de Citroën, el grupo Pescanova y la industria pesquera, la industria Erata o Alcoa para Bauxita, Finsa, un potente sector de construcción naval, Vigo, Ferrol, Bazán, Astano, Barreras, Metal Ships, es líder en producción de energía eléctrica, fluvial, de lignito o viento, 3/4 de la economía española, Coasa para Airbus, Piedra para la construcción, Ence, Calvo y otras conserveras, Coren, Metalúrgica de Galicia, Clúster de la Madeira de Galicia, Unión de Empresas Aeronáuticos, empresas con fuerte vocación exportadora. Realmente Galicia, como Cataluña o Navarra, etcétera, exporta, o el 34% lo exporta a los países europeos, etcétera. Cosa que no se sabe, no aparece tampoco en las lecturas que se hacen de la realidad española, y que no es de siempre, es cuando Galicia, como todos nosotros, pudimos respirar, por así decirlo, ¿no? Frente a eso, el poder central madrileño se construyó sin una base industrial, basado fundamentalmente en la concentración e imposición de la toma de decisiones en Madrid, convirtiéndolo en un polo económico en base a decisiones políticas de ubicación de sedes institucionales, centralización de sedes de empresas, creación de un gran número de comunicaciones, etcétera, que explica el crecimiento de una ciudad y su entorno. Repito que Galicia tiene 4 veces más que Madrid, un sitio no tan lejano como en 1800, claro está. Galicia tiene otros polos de relación cultural y económica. Nuestra lengua, negada por el franquismo, hablado por todos y comúnmente utilizada aún por la mayoría, forma parte del tronco común gallego-portugués en la península que se extiende. Por cierto, que tengo un libro que os voy a dejar y me voy a permitir que lo vaya a buscar ahí cuando termine. En la península que extiende al sur del planeta por Brasil. Los brasileños hablan gallego, claro. Sí, hablan gallego. Hablan gallego, nada diferente de otra cosa. Puede haber disfunciones
por la separación que tuvimos económicamente, pero yo voy a Brasil y hablo en gallego, claro, estaba hablando con Luna, por ejemplo, y cuento una anécdota, por ejemplo, una vez estaba en Brasil y tuve que ir al hotel para tomar unas notas y tal, y cogí un chico que llevaba, y después de avanzar un poco de tiempo dice, e logo, você, de que parte de Brasil é? Díxeme él. Con eso ya anuncio todo, ¿no? Los brasileiros hablan gallego. Le llamamos portugués también, lógicamente. Se llamó portugués muchos años, muchísimos años después de llamarle simplemente gallego, pero es así por razones que son obvias. Decía que el sur del planeta, por Brasil, Angola, Mozambique y otros países de la costa africana o de Asia. O el Camino de Santiago, que une a Galicia a través de un enorme árbol de caminos que llega a Compostela desde toda Europa. Veríais que es un árbol que desemboca justamente a través del Camino de Santiago en Galicia. Así como la proximidad por mar con las Islas Británicas e Irlanda, con las que compartimos desde siempre caladeros pesqueros y rutas marítimas. En realidad, esa realidad que niega España y el rey Borbón de ese continente americano que también habla nuestra lengua, el gallego portugués. Sabéis que el rey, cuando habla, dice, ese continente que habla nuestra lengua. Y yo digo, nuestras lenguas son 4, no es una. Y además, de las 4, 2 se hablan en ese continente también. Y eso no aparece. No aparece, es una cosa clamorosa, por así decirlo. Y tenemos que decirse los gallegos los que decimos, porque para mucha gente le parece asombrosa que el rey no sabe lo que habla o practica diríamos, un comportamiento, diríamos, no muy apropiado exactamente. Y de las 4 lenguas habladas en el Estado, 2, castellano y gallego-portugués, tienen continuidad en países americanos. Y otras 2, evidentemente, son lenguas que se hablan y que tienen ese derecho, siendo como son, en todo caso, políticamente una nación. La nuestra en algunos africanos y asiáticos y 2 más en otros estados de la propia Europa, catalán y vasco. En breve, y termino, tendremos las próximas elecciones en Galicia, que esperamos abra el camino a un gobierno gallego y nacionalista para revertir esta situación, un gobierno siempre democrático. Y anuncio que si tenemos la fortuna de derrotar al PP, que por otra parte el PP gallego no es como nosotros, no sé si os habéis dado cuenta, pero no es exactamente nosotros. Y los ultras de toda España no están en Galicia, y por algo será, ¿no? Pero si ganamos nosotros, evidentemente, todo el mundo quedará de nuevo asombrado y no volverá nunca a decir Cataluña y el País Vasco. Y no ignorará el hecho de Galicia, que tiene una dimensión, como es evidente, incluso una dimensión que, diremos, se proyecta especialmente en el mundo. Galicia no es un sitio, diríamos, si está en la península, pudo estar mucho más allá, ¿verdad? Cuando una península que lo único que hace es que tiene el otro lado Nueva York, ¿no? Y eso es el carácter de Galicia. En todo caso, termino ya con esto. Y si me permites, porque yo venía armado de un libro que quiero dejar aquí para Tremosa, y si me permitís, bajo interrumpiendo la cosa y os lo doy. No quiero molestar, pero me olvidé de llevarlo. Es un libro que titulo, como veis, Unha nación no mundo, y digo también a razón resistente. No solamente título, también hay mucha materia aquí, ¿no? Muchas gracias. Obrigado. Muy bien, pasamos al turno de Mercè, por favor, si es endavant. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la organización de este seminario. A mí, como constitucionalista, quizá me correspondería, que es también lo que me encargó Ramón y me encargó Gorka,
¿Qué dice la Constitución respecto a la construcción de este Estado de las autonomías? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué es lo que yo, a mi juicio, creo que en un futuro podría pasar? Eso seré muy breve, porque yo no soy capaz de pronosticar, no tengo bola de cristal, con lo cual no lo sé, pero sí que apuntaré a ciertas salidas a la situación actual. ¿Qué dice la Constitución? Es curioso porque la mayoría de mis colegas constitucionalistas, administrativistas, politólogos, dicen que no dice nada. La Constitución no dice nada. Como mucho, establece unos procedimientos para acceder a los determinados territorios a constituirse en comunidad autónoma, externaliza, por lo tanto, el modelo territorial. ¿Y por qué dicen esto? ¿Por qué es importante que ellos digan eso? Pues porque entonces, si la Constitución no dice nada, el Estado autonómico que se puede crear es cualquiera. Cualquier cosa vale que será Estado autonómico. En cambio, si la Constitución reconoce un modelo territorial, esta es mi tesis, evidentemente el proceso autonómico subsiguiente tenía que haber sido exactamente el resultado, tenía que haber sido aquello que estaba en la Constitución. Repito, la gran mayoría de mis colegas sostienen que la Constitución ha externalizado el modelo y a mi juicio, y al de muy poquitos más, consideramos que este modelo está inserto en la Constitución. ¿Qué modelo es el que, a mi juicio, estaría reconociendo la Constitución? ¿Qué creó la Constitución? ¿Qué creó? Después, ¿para qué lo creó? Pero ¿qué creó? La Constitución creó un modelo de Estado descentralizado de carácter mixto. Este modelo descentralizado de carácter mixto reconocería dos tipos distintos de territorios, autonomía para dos tipos distintos de territorios. Aquellos que debían integrarse y que aquellos para los cuales ese modelo debía responder para el proceso histórico que ellos habían vivido, y aquellos otros que simplemente se requería una descentralización de carácter administrativo. Para los primeros se estableció un tipo de estatuto pactado. Para los segundos, el estatuto se escribió en Madrid. Para los primeros, el techo competencial era alto, el máximo que se podía adquirir. Para los segundos era un techo mínimo, con competencias administrativas. Y lo que es más importante, para los primeros se reconocía autonomía política en la medida que desde la propia Constitución se les crea la forma de gobierno, un sistema parlamentario, la existencia de un parlamento, en definitiva, se les crea, se les dota de autonomía política desde la Constitución, y a los segundos se les dota de autonomía administrativa, porque en vano buscarán ustedes en la Constitución que estos otros territorios, que no son Cataluña, País Vasco y Galicia, deban tener, y aquellos que fueron después por el 151, que solo fue Andalucía, deban tener un parlamento y puedan tomar decisiones políticas. Por lo tanto, la Constitución yo creo que era muy clara, creaba un modelo de dos esferas de autonomía de distinta entidad. Uno, un primer grupo para un grupo de territorios muy indefinido, sin reconocimiento de su posición jurídico-constitucional en el sistema y, sobre todo, sin reconocimiento de potestad legislativa, porque para ellos no debía existir ningún parlamento y, por lo tanto, no tenían autonomía política, sino administrativa. Y un segundo grupo para los que la Constitución define completamente su sistema político. Establece un parlamento, establece un presidente, establece un consejo de gobierno, establece un sistema parlamentario, establece un sistema de votación de carácter universal de ese parlamento y por lo tanto, lo que se está estableciendo directamente desde la Constitución es una autonomía, una descentralización de carácter político. ¿Por qué esta diferenciación desde la propia Constitución? Esto responde a una clara necesidad de que la Constitución dé respuesta a un problema político previo que se arrastra desde hace 3 siglos. Que dé respuesta, sobre todo, Camilo, en este caso, yo creo que solo era que dé respuesta al País Vasco y a Cataluña. Y se contempla también Galicia, pero yo creo que la respuesta inmediata que iba a dar la Constitución española en el 78, en ese momento, era
para Cataluña y para el País Vasco. Yo creo que estas eran las reglas de juego iniciales. ¿Qué pasó después? Es lo que los constitucionalistas llamamos el proceso autonómico. ¿Qué sucedió en la práctica, en la realidad? Pues bien, acaba de promulgar la Constitución, saben ustedes que hay un golpe de Estado en el año 81. Inmediatamente después de este golpe de Estado, unos meses después, tienen lugar los primeros pactos autonómicos y su contenido no es casual, responde exactamente a aquel golpe de Estado. Porque en esos primeros pactos autonómicos, ese modelo inicial de organización territorial que está en la Constitución se diluye completamente. ¿Por qué? Porque en estos pactos UCD y PSOE, que son las dos fuerzas políticas en este momento dominantes en el Congreso y en el Senado, deciden diluir el principio dispositivo que hay en la Constitución, según el cual cada territorio podía optar a una forma de gobierno con unas determinadas reglas, se diluye y todo este proceso se inicia desde Madrid. Desde Madrid se hacen los estatutos, desde Madrid se concede un techo competencial a todos los territorios que no son Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Un mismo techo competencial. Desde Madrid se extiende aquello que no está en la Constitución, que es la autonomía política a estos territorios, porque desde Madrid se crea un parlamento en todas y cada una de estas futuras comunidades autónomas. Por lo tanto, se les dota constitucionalmente de poder político. Y además, si por debajo se amplía la capacidad de esos territorios que inicialmente tenían que ser meros territorios descentralizados administrativamente, por arriba se reduce con la promulgación de la Ley Orgánica del Proceso Autonómico, la LOAPA, se reducen las competencias de los territorios históricos, de estos tres que fueron por la transitoria segunda más Andalucía. Y se reducen notoriamente sus competencias, de modo que se intentan administrativizar las competencias que tenían exclusivas. Bueno, es igual, no entraré en qué establecía esta ley orgánica. La cuestión es que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los pactos se volvieron a celebrar en el año 92. Hubieron unos segundos pactos autonómicos para acabar de cerrar el modelo. ¿Y estos segundos pactos autonómicos qué supusieron? Pues supusieron aumentar todavía más el poder político inicial que tuvieron las comunidades autónomas que no eran las tres históricas más Andalucía. Estos pactos celebrados en el año 92 supusieron a lo largo de los años 90 una reforma de todos los estatutos de autonomía, de las llamadas autonomías de carácter general o de vía lenta. De modo que en el resultado final de todo este proceso autonómico, lo que se produce es una igualación de poderes entre las comunidades históricas, para las cuales la Constitución, el pacto constituyente, había querido dar una determinada respuesta, con los territorios para los que la propia Constitución reconocía en el texto constitucional una autonomía, diríamos, de carácter administrativo, no político. Con este proceso, por lo tanto, se consigue un modelo de Estado desde la perspectiva territorial, a mi juicio, perfectamente distinto del que se establece en la propia Constitución, en el texto escrito. Se produce lo que en derecho constitucional llamamos una mutación constitucional, esto es, una reforma del texto constitucional sin tocar una letra de la Constitución, porque lo que se hace no es lo que se dice en la propia Constitución. ¿Cuál es la valoración que se hace de este modelo resultante? Acabados los años 90, ¿cuál es la valoración que se hace? Pues yo diría que se encuentran en ese momento tres posiciones, con muchos matices todas ellas, pero tres posiciones principales.
Una primera posición que vendría a decir que se ha conferido demasiado poder a todos los territorios, que esto financieramente produce muchas distorsiones, hay demasiado poder político en manos de las comunidades autónomas y se propugna una reforma de la Constitución para regresar al inicio, pero para todos, no solo para los territorios que no son Cataluña, País Vasco y Galicia y Andalucía, sino para todos los territorios. Se propugna, por lo tanto, una ida hacia un modelo de autonomía de carácter administrativo. Para un segundo grupo de políticos, de estudiosos de estas cuestiones, para una segunda posición, se entiende que el Estado español, después de los pactos del 92, ha consolidado un determinado modelo. Un determinado modelo que ofrece, que no es un Estado federal, pero sí es un Estado federalizado, vienen a decir. Con lo cual, este modelo debe acabar de perfeccionarse. Debe acabar de perfeccionarse, por ejemplo, introduciendo mecanismos de colaboración Estado-comunidades autónomas en temas europeos. O debe perfeccionarse, por ejemplo, con la reforma del Senado y conseguir que el Senado no sea la Cámara de Representación de las provincias, que es ahora, sino la Cámara de Representación de las comunidades autónomas. Bien, esto sería una segunda posición. Y después hay una tercera posición que yo creo que es la que se defiende desde País Vasco y se defiende desde Galicia y desde Cataluña, que viene a decirse si lo que se quiere es el encaje en el Estado de los territorios, de las nacionalidades históricas, deben producirse modificaciones del modelo resultante de los años 90, modificaciones no tanto cuantitativas de más competencias, sino cualitativas. ¿Y a qué me refiero? Vienen a decir, es que no es necesaria una reforma de la Constitución en este momento. Lo que hay que hacer es volver al pacto escrito en la Constitución, al pacto que ya está escrito, el pacto que el poder constituyente dejó señalado para estos territorios históricos. ¿Y qué había en ese pacto? ¿Qué es lo que había en ese pacto? Pues lo que había fundamentalmente era una posición jurídico-constitucional distinta para unos territorios y para otros. Que es lo que el proceso autonómico ha venido a diluir, porque no es que haya igualado solo competencias el proceso autonómico, sino que lo que ha igualado es las posiciones jurídico-constitucionales de todos los territorios, para aquellos que el Estado tenía que darles una respuesta y para aquellos otros que no necesitaban esa misma respuesta. Y acabo. Las reformas estatutarias de los años 2000, que empezaron el año 2000, venían a responder, yo me refiero a las dos primeras, a las dos, primera y tercera, a la de País Vasco y Cataluña, vinieron a responder a ese último planteamiento. Se trataba de volver a encontrar la posición originaria de asimetría que el texto constitucional le ofrecía a estos dos territorios. Y así, por una parte, en el País Vasco se inició una reforma que yo creo que expresamente se situó sin atender a esta perspectiva que a mi juicio es la que la Constitución establece, es ese pacto constituyente. El País Vasco quiso ir más allí y desde el País Vasco se propugnó en el texto estatutario la soberanía del pueblo vasco. Esto chocaba directamente con la Constitución y, por lo tanto, este procedimiento de reforma, cuando se tramitó en las Cortes Generales, exacto. En cambio, el de Cataluña venía más en esta idea de regresar al pacto escrito, de regresar al texto constitucional y regresar de nuevo a esa posición que venía a ser un principio de paridad relacional del Estado
con los territorios históricos que permitía una posición no de multilateralidad, que no sería tampoco rechazable, sino de bilateralidad, de trato bilateral del territorio, en este caso de Cataluña, con el Estado. Bueno, esta reforma, como saben, esto yo creo que era el objetivo principal. Después había modificación de competencias, temas lingüísticos, pero como saben ustedes, la sentencia 31/2010 cercenó absolutamente cualquier eficacia a esta reforma. Y termino. Yo creo que la reforma del Estatuto catalán, después de la sentencia 31/2010, no solo no avanzó en la construcción del Estado autonómico, sino que retrocedió a muchos años atrás. Retrocedió en temas competenciales, retrocedió en temas lingüísticos, porque se abrió una puerta que no se había abierto todavía, y era que con las nuevas mayorías que los partidos políticos habían conseguido formar en el Tribunal Constitucional, aquello que se había construido con el apoyo del Tribunal Constitucional en el año 2010 ya no es válido para los nuevos miembros de ese tribunal, para la composición concreta de ese Tribunal Constitucional, y todo aquello que se había avanzado en el respeto de lo que suponía un estatuto pactado, en los temas lingüísticos que no habían sido tocados desde el año 94, el modelo de inmersión había sido perfectamente validado por el Tribunal Constitucional. Todo esto se rompe en el año 2010. Y el regreso no hacia atrás, porque hacia atrás tampoco existía, sino que se crea un nuevo escenario de retroceso, de verídico retroceso en el Estado autonómico. ¿Qué sucederá? Pues no lo sé, porque federalistas hay muy pocos. Yo creo que una salida a los problemas que tiene el Estado español de integración territorial de estos tres territorios históricos sería una salida federal, pero es que federalistas no hay. Quizá en la sala reconozco algunos, pero es que federalistas no hay en España. Porque, claro, cuando hablas de federalismo, a lo que te refieres no es a lo que decía antes de una mejora del Senado, 4 cositas, retocamos 4 cositas y ya tenemos el Estado federal. No, cuando hablamos de Estado federal hablamos de pacto federal, hablamos de paridad relacional, hablamos de bilateralidad, hablamos de soberanía de los territorios que reconocen a un sujeto llamado Estado y que le ceden parte de su soberanía. Es todo esto es el pacto federal. Y federalistas, insisto, yo jamás he oído ni las declaraciones de Granada ni las declaraciones de ningún sitio que hablen del pacto federal. Y la otra salida es la que, pues bueno, se ha intentado en Cataluña, no la unilateral, sino otra, que es la del derecho a decidir, que supondría la celebración de un referéndum, no solo en Cataluña, sino en otros territorios del Estado español que quisieran ejercer ese derecho y decidir si realmente se sigue formando parte de este Estado, o decidir en qué condiciones se sigue formando parte de este Estado, porque una cosa es independizarse, y aquí se acaba la historia, pero la otra es independizarse y federalizarse, independizarse, confederarse. Soluciones hay muchas, pero primero hay que decidir. Primero hay que decir. Y a mi juicio, y ahora sí que acabo, y a mi juicio, esto ya sería objeto de otra intervención, pero no hay que tocar ni un punto, ni una coma, ni una sola frase de la Constitución del 78 para poder ejercer ese derecho a decidir. Es decir, para convocar en una parte del territorio español un referéndum para consultar a aquella parte de la ciudadanía cuál es su futuro como comunidad política. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercè. Pasamos la palabra a don Emilio. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Gorka, tuko zitzaidan euskara zuei mentzatzea, baina txaro dezagun hurrengo urtea. Queda aquí nuestro embajador, el embajador de Cataluña, parece una cierta diglosia lingüística. Es vasco y es catalán simultáneamente. Eso ni los gallegos habéis conseguido. Un género tan híbrido, de esa naturaleza. También. Bueno, pues también gallego.
Bueno, al margen de esta circunstancia, agradecer vuestra presencia y comentar que, bueno, se han planteado distintas perspectivas de análisis, pero que llevan a una conclusión, yo creo que unívoca, homogénea. Yo quiero empezar diciendo que pertenezco a un partido fundado por Sabino Arana, como sabéis, que pidió a sus afiliados que dedicaran toda su actividad y patrimonio a la emancipación del pueblo vasco. Hasta ahora, hasta el momento, solo una persona lo ha realizado, Sabino Arana. Eso no quiere decir que es una militancia tan descosida, tan pasional, no tengamos en el País Vasco un sentimiento de identidad nacional inequívoco, manifiestamente inequívoco, como se aprueba en las encuestas y en la representación política en la comunidad autónoma del País Vasco, cuando menos. Otro tema es el tema navarro y otro tema es el del tema de Iparralde, País Vasco. Lo de las infraestructuras, esto muchos años y muchas legislaturas, y empezamos a negociar el eje atlántico por requerimiento de las instituciones comunitarias desde el año 1992. Desde el año 1992, a la sazón gobernando el Partido Socialista, se comprometió con iniciar la conexión con Europa por el eje atlántico con el Estado español, a través de lo que está convencionalmente configurado como eje atlántico, sin llegar hasta Valladolid, o llegando hasta Valladolid, pero con el Atlántico y Portugal, y conectando con Portugal. El tema se estropeó cuando Felipe González decidió conectar España con Europa a través de Sevilla, que geográficamente se antoja con una operación compleja. Bueno, desde entonces estamos aquí luchando por un eje atlántico en donde lo que se manifiesta es una desatención indecorosa por parte de las instituciones estatales a todos los que configuramos el eje atlántico. O podemos estar en un eje atlántico que no es un eje de comunicación solo para el Estado español o solo para Portugal, es un eje de comunicación de interés relevante europeo, prioritario para las instituciones, para la construcción de Europa, que se está topando ahora con dificultades sobreañadidas con el Brexit, que es lo que al parecer nos convocaba originariamente aquí, pero del que nadie ha hablado. Yo intentaré hablar un poco sobre el Brexit. El Brexit, en primer lugar, va a plantear un primer problema del Reino Unido, que son ya los planteamientos secesionistas de Escocia y de Irlanda del Norte. Yo no sé si se habían evaluado suficientemente esta previsión, pero era fácilmente de evaluar y pronto posiblemente asistiremos a un ejercicio del derecho de autodeterminación tal como se ejerce de forma muy peculiar el derecho de autodeterminación en el Reino Unido, que es un reino que parte de la libre asociación. Es algo parecido al Estado, al Pacto Federal Alemán, pero mucho más intenso todavía, porque sí que fue un voluntario pacto entre dinastías reinantes diferentes y entre pueblos también diferentes que decidieron configurarse, pero reteniendo para sí, por eso no existe una constitución en el Reino Unido, la posibilidad de revertir esa situación y de independizarse. Yo no sé desde cuándo está legitimado Boris Johnson para autorizar al pueblo escocés a que inicie un referéndum de autodeterminación, autodeterminista. No necesita el pueblo escocés pedir permiso de nadie. El pueblo escocés posee ese derecho originario que dimana de su propio pacto para la configuración del Reino Unido. No hemos tenido nunca colonias. Bueno, no se habla euskera en Sudamérica, ni se habla euskera tampoco, que yo sepa. Tampoco creo que catalán. Cataluña saca le tiene por ser un país invasor. Sí. ¿En Canadá se habla catalán? Pues no, mira. No, en Canadá se habla euskera. Euskera, bueno. Sí. Pero bueno, pero eso tiene su historia. Eso tiene su historia, que es, yo no conozco bien todavía los requerimientos fonéticos del lenguaje llamado inclusivo, pero podríamos hablar también de la virilidad de los balleneros vascos, que fueron los descubridores de Canadá y de toda América, mucho antes que Cristóbal Colón. Pero bueno, eso es la protohistoria, y tendremos ocasión de hablar en otra ocasión de la protohistoria o de la historia jamás contada, como tú también decías, Camilo, sino de la historia falseada, de la historia prostituida y de la historia pervertida que a todos nos han intentado enseñar y a todos con la que todos hemos sido objeto de intento de adoctrinamiento. Yo veo aquí dos cuestiones. Ya discrepé ligeramente con Mercé.
en Bilbao. Incluso los de Bilbao también somos capaces de articular, los bilbaínos, un debate sobre lo constitucional con una mujer tan ilustre como Mercé. Yo tengo ciertas esperanzas que la construcción europea no se paralice a pesar de la retirada o la defección del Reino Unido, que veremos si es definitiva. Pueden pasar muchas cosas por dos ámbitos o por dos líneas de actuación diferentes. En primer lugar, por la primacía del derecho comunitario. Si el Estado español hubiese sido diligente en el momento de transponer las directivas que no ha traspuesto y por las que ha sido sancionado con intereses de mora por las instituciones comunitarias, en este momento no tendríamos déficit en el sistema público de pensiones, por el valor de las multas pagadas a las instituciones comunitarias por la mora en la transposición de directivas. La última, las dos relativas a la contratación pública, las leyes de contratación pública que conocerás perfectamente, ¿no? Como tardan tanto en transponer las directivas, pero bueno, aquí hay un problema o una cuestión muy interesante que es tanto la primacía de la aplicabilidad, basada en 3 sentencias que no voy a leer porque no están en gallego. No sé si voy a ser capaz de leer. Hay una que es la Banguez Andlús, muy conocida en la jerga comunitaria. Se establece la indirecta aplicación, la directa aplicación del derecho comunitario, aún no traspuesto, y sentencias como la del caso Reiners, la del caso Triefri del año 76, particularmente relevante, que es la Internacionales. Esto creo que no es gallega esta expresión, es la sentencia que establece la directa aplicación del derecho comunitario y sobre todo el funcionamiento del Tribunal de Luxemburgo, sobre el que sí, con prolijidad, Mercé y yo tuvimos la ocasión en Bilbao de discutir. El Tribunal de Luxemburgo y la institucionalidad europea puede condicionar incluso la institucionalidad española. Y hay un caso paradigmático muy reciente, que es el caso de la inhabilitación de Quim Torra, el presidente de la Generalitat, en donde inhabilitación a la que acometió un órgano sin competencias para realizar a la Junta Electoral Central mediante una interpretación expansiva y antijurídica de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y que ha sido objeto de revisión por parte del Tribunal de Luxemburgo, dictaminando que no ha lugar a dicha inhabilitación. A pesar de todo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y aquí viene la filosofía del derecho europeo y lo importante que es para todos los que creemos en una estructura de Estado diferente, y con poderes, incluso poder judicial, me refiero, que quizás es el menos descentralizado. No voy a utilizar expresiones gruesas, no vaya a haber algún juez aquí y me practique algún tipo de diligencia antes de salir. El menos descentralizado, la Sala Tercera del Tribunal Supremo avaló la inhabilitación contra el criterio. Vamos a ver qué ocurre con esta situación, dada la primacía del Tribunal de Luxemburgo. Sí. Sí, después de, bueno. Sí, bueno, pero también Torra fue inhabilitado. Bueno, no. No, y Puigdemont, Torra es el presidente. Perdóname, Puigdemont, tiene razón. Bueno, estuvimos discutiendo que la inhabilitación era válida, porque la LOREG sí prevé, posteriormente, en una reforma posterior a la LOREG inicial del 2011, en que una persona que está sujeta, que sin sentencia firme, que está condenada sin sentencia firme por delitos, por algunos tipos de delitos, pues, delitos de rebelión, delitos de sedición, delitos contra la administración pública, a los que se ubican los delitos contra la administración pública, que son delitos de entidad menor, vamos a calificarlo así, como delitos de prevaricación, cohecho, abandono de servicio, etcétera, etcétera. Nada menos que estos delitos contra la administración pública se equiparan a delitos contra las estructuras del Estado, un delito de rebelión o sedición. Esta reforma posterior, que posibilita la inhabilitación, aparentemente en opinión de la Sala Tercera del Supremo, de Puigdemont, por haber cometido un delito contra la administración pública, es lo que niega precisamente el Tribunal de Luxemburgo. Entonces, lo que tenemos que analizar es si un estatuto de autonomía tiene el mismo rango jurídico formal que una ley orgánica que regula el régimen electoral general. Estábamos de acuerdo, Mercé y yo, en Bilbao, que la ley posterior en este caso no deroga la ley anterior. La ley anterior es el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
La ley posterior es la LOREG, que es la que posibilita, en opinión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la inhabilitación de Puigdemont. Y el mantenimiento también como presidente, ¿no? Estábamos hablando de Torra, el mantenimiento como presidente o diputado de Torra. No, es que lo que fue a la Sala Tercera del Supremo es la suspensión de la condición de diputado, que fue reinterpretado por el PP como un elemento de deslegitimación de su condición de presidente. Bueno, de su condición de presidente nunca, porque fue nombrado presidente cumpliendo todos los requerimientos legales estatutarios de la legislación del Gobierno y del reglamento. Por cierto, un reglamento posee la misma juridicidad que una ley orgánica y forma parte del bloque de constitucionalidad como un estatuto de autonomía, un reglamento del Parlamento, porque es la forma a través de la cual se articula la representación política en el seno catalán. Pues discutimos y, evidentemente, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es la ley orgánica refrendada, plebiscitada por el pueblo y que regula los aspectos esenciales de su institucionalidad, no puede ser objeto de derogación por una ley orgánica ordinaria. Y, por lo tanto, en mi opinión, en este momento Torra no solo no está inhabilitado para ser presidente, sino no está inhabilitado ni para ser diputado del Parlamento. Pero bueno, eso es una cuestión discutible y lo traía a colación para poner un ejemplo de una contradicción entre la legislación europea y la legislación española. Cuando la legislación española, además, se aplica de forma, bueno, bastarda, se me permite usar una expresión demasiado gruesa, utilizando mecanismos que los constitucionalistas denomináis análisis de las estructuras oscuras de la Constitución, elementos jurídicamente posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es una cuestión en donde ya vemos que hay un conflicto entre la legislación europea, entre los tribunales europeos y la legislación española y los tribunales españoles. Se tendrá que terminar imponiendo, porque así lo prevén dos preceptos del Tratado de Funcionamiento, del Tratado de Constitución de la Unión Europea, el derecho comunitario, por la prevalencia del derecho comunitario que está previsto en la propia Constitución, en el artículo 93 y siguientes. Las normas europeas no son como los tratados internacionales, ni se transponen al ordenamiento español como los tratados internacionales. Forman parte íncita desde el momento de su generación de la legislación española, aunque no se transpongan. Porque si no se transponen, se multa y se sancionan. Se pueden poner multas coercitivas y hasta ejecución por sustitución de las instituciones europeas. De esa perspectiva, pues bueno, esa es una esperanza, con Brexit o sin Brexit. Con el Brexit tendrán que lidiar los ingleses. No creo que sea un buen negocio ni en términos macroeconómicos, ni en términos sociopolíticos para ellos, ni en términos institucionales, porque van a tener problemas muy serios con Irlanda del Norte y con Escocia. Pero nosotros tenemos que fortalecer la Unión Europea, cuya decadencia se observa peligrosamente por dos fenómenos: el afloramiento de partidos de extrema derecha, que son de dimensión diferente a los de Franco, a los fascistas originales. En este momento los movimientos, la nueva extrema derecha europea tiene otros perfiles conceptuales diferentes. Uno muy característico, es la clase trabajadora en buena medida la que les vota, por la invocación de espantajos bien tratados por los medios de comunicación para generar miedo y pánico por el poder, por los poderes instituidos, por ejemplo, contra los fenómenos migratorios, contra la extranjería, etcétera, etcétera. Y luego una derecha joven, una extrema derecha joven, que deriva de algo muy parecido a lo que estudió las juventudes de Batasuna, la gente de Jarray, cuando se dedicaban a la Kale Borroka, que tenían ahí un componente ligeramente ideológico, un tamiz ligeramente ideológico, pero sobre todo un componente de desestructura familiar, de fracaso escolar y componentes de marginalidad, que es lo que provocaba en buena medida ese tipo de actuaciones, en su momento avaladas ideológicamente por un partido, nodriza, y luego posteriormente abandonadas a su suerte y desaparecidas, en cuanto el partido nodriza les abandonó. Desde esa perspectiva, pues bueno, hay una esperanza. Y luego la otra esperanza para Euskadi, y no para los demás, y bien que lo siento yo. Nosotros lo hubiéramos hecho para todo el mundo, pero las cosas son como son. Nosotros tenemos una singularidad que está prevista en la Constitución, en nuestro Estatuto de Autonomía, nuestros derechos históricos. Hay una disposición adicional en la Constitución, la disposición adicional primera, que establece que se mantendrán vigentes los derechos históricos que a Euskadi le hubieran podido corresponder en su historia. Y una disposición derogatoria segunda que establece que se consideran derogadas las leyes abolitorias de los fueros, las leyes de 1836 y las leyes de 1879, tras las dos derrotas carlistas, que no fueron
guerras carlistas en Euskadi por razones dinásticas, sino por el mantenimiento de las instituciones de autogobierno, que es una cosa muy diferente, pues se consideran no hábiles, no vigentes, lo que quede en vigor de las leyes abolitorias de los fueros. Eso posibilita, y el Plan Ibarretxe, yo participé, bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe quién estuvo escribiendo la propuesta que se redactó y que cumplió todas las formalidades para ser debatida por las Cortes Generales del Estado. Fue aprobado por mayoría absoluta por el Parlamento Vasco, fue presentado con formato de texto de reforma estatutaria, como también el que fue anulado o derogado o modificado y adulterado por el del 2010 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se mediante una decisión absolutamente arbitraria y carente de fundamentación, pero carente de fundamentación en el sentido más etimológico de la palabra. Es que ni siquiera se nos explicó por qué no se podía defender. Una invocación genérica, el incumplimiento de la Constitución, y ahí quedó el tema, no se pudo debater. Pues el Plan Ibarretxe se deslizó en su exposición de motivos de una expresión que preconizaba que el pueblo vasco en el ejercicio de soberanía aprueba la siguiente propuesta de reforma estatutaria, a el pueblo vasco a otra que preconizaba que el pueblo vasco, en función de la actualización de los derechos históricos, aprueba la siguiente reforma del Estatuto de Autonomía. Es una distinción que nos caracteriza a nosotros y nos lleva a definir exactamente qué son los derechos históricos, una cuestión muy debatida incluso en Euskadi. Koldo Mitxelena decía, perdóname la expresión, ¿qué coño son los derechos históricos? No había comprendido la dimensión política que tenían los derechos históricos. Un derecho histórico es la Ertzaintza, por ejemplo. La Ertzaintza no se ha creado con la misma legitimación jurídico-institucional que los Mossos, sino en virtud de la actualización de los derechos históricos que en materia de policía históricamente correspondió al pueblo vasco. Un derecho histórico no reconocido, dada la centralización constitucional del Poder Judicial, un derecho histórico vasco sería una administración de justicia propia en Euskadi. Porque siempre existió una administración de justicia propia en Euskadi hasta el punto de que las penas más graves se imponían bajo el árbol de Guernica ante la reunión del plenario de las Juntas Generales de todos los territorios históricos de Euskadi. Las penas más graves. Un derecho histórico es el concierto económico, del cual muchos pues, se pronuncian, vamos a usar una expresión ofensiva, con admiración. Vamos a dejarlo, no quería usar la expresión envidia, pero bueno, el concierto económico forma parte de nuestra foralidad, que los derechos históricos y la foralidad no son exactamente conceptos idénticos, pero tienen muchos puntos de concordancia. Y podríamos hablar de un régimen si esas dos previsiones, que sí están normativamente en la Constitución explicitadas, se cumplieran, a una situación que en términos de soberanía de hoy podríamos llamar soberanía plena. Pero también estoy de acuerdo con tu tesis y con tus posiciones, la relativa al derecho de autodeterminación. ¿Por qué no vamos a poder ejercer las naciones que constituyen el Estado español el derecho de autodeterminación? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está eso? El derecho de autodeterminación tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas en Canadá, en Quebec, como sabéis, hasta el punto de que en Canadá han terminado existiendo no una ley de claridad, sino dos leyes de claridad. Una para todo el Estado de Canadá y otra para Quebec solo. Cuando se ejerza de nuevo el referéndum, habrá que sortear la dificultad de la aplicación de dos leyes de claridad para ejercer el derecho de autodeterminación en Quebec. Se ha ejercido en Escocia el derecho de autodeterminación y se ha ejercido en muchos países que nunca, a pesar de que se ha intentado perversamente vincular la autodeterminación a la circunstancia o el hecho colonial, a la descolonización. Hay muchos países, la mayoría de los países que han ejercido el derecho de autodeterminación y han conseguido ser independientes por este procedimiento, nunca han sido colonias. Estamos hablando de países como Noruega, como Finlandia. Estamos hablando de países como Alemania, cuando se reunificó mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación, y hasta en el siglo XXI, el último país independizado, Timor Oriental, lo ha hecho mediante el ejercicio de autodeterminación frente a Indonesia. No han sido nunca colonias de estos países. Es más, ya las Naciones Unidas han abandonado esa doctrina que se pretendió, que parte de una declaración de las Naciones Unidas que se denomina de relaciones de amistad entre los pueblos y de descolonización de los pueblos coloniales y de autodeterminación de los pueblos coloniales, en donde se vio lo imposible y lo brutalmente injusto que era aquella declaración de las Naciones Unidas,
cuando se acometió la descolonización de los países africanos, manteniendo la estructura territorial de la metrópoli, que se mantenía o que existía durante su historia colonial, durante la metrópoli, obligando a convivir pueblos que no pueden convivir entre ellos, creando estructuras de Estado que no preexistían, que eran creaciones de Cartabón, que eran creaciones de puro artificio, y creando los conflictos territoriales con los que todavía el continente africano, desgraciadamente, lucha y sigue sufriendo. Desde esa perspectiva, la vinculación al hecho colonial o a la circunstancia colonial de la autodeterminación es una mera ficción, una fictio iuris. Y la autodeterminación existe. Lo que pasa es que la autodeterminación existe, pero no sin problemas. Porque para empezar, la autodeterminación se tiene que ejercer por un pueblo. No está reconocida la autodeterminación por la Carta de los Derechos Humanos, por la de 1948. No está reconocido, pero sí está por la Carta Fundacional de las Naciones Unidas de 1945, nada menos que en el artículo 1 y en el artículo 55, y en los dos tratados internacionales de derechos humanos de 1966, en el título primero de artículo único, para que se vea la ubicación privilegiada que sistemáticamente tiene el derecho de autodeterminación en los tratados de derechos humanos. Si está declarado el derecho de autodeterminación de los pueblos en tratados de derechos humanos, parece que es una tautología afirmar que el derecho de autodeterminación es un derecho humano. Y un derecho humano, si se caracteriza por algo, es porque no necesita ser positivizado por el ordenamiento jurídico para existir. Cosa discutida también en el ámbito doctrinal, pero es mi opinión, la opinión que yo mantengo. Ahí vienen otras dificultades diferentes, la definición de pueblo, la definición de nación, los elementos de identidad, cuáles tienen que ser, cuáles no tienen que ser, cuál la lengua, en opinión de Oroz, no solo la lengua actual, sino la que se en los tiempos. Pues bueno, nos encontramos que hay 3.000 lenguas en el mundo, pero sería difícil reconocer que haya 3.000 naciones en el mundo. Además, con hechos como que en Irlanda se habla inglés y en Inglaterra se habla inglés también. En Austria se habla alemán y en Alemania se habla alemán también. Y hay otros ejemplos de esta naturaleza, que la identidad lingüística en sí solo no sería un factor determinante. El elemento étnico ha sido ya descartado después del horror nazi por Max Weber y por todos los autores como un elemento relevante para la definición de elemento legitimatorio para el ejercicio del derecho. El sentimiento de pertenencia a un pueblo, ese es el elemento, yo creo, más relevante, unido a algunos elementos objetivos de identificación. Elemento de pertenencia que ya fue originariamente por N. Renan y luego siguieron personas tan importantes como John Stuart Mill y Max Weber, cuando comentaban que es muy difícil definir en términos jurídicos, en términos de derecho positivo, la autodeterminación y la noción de pueblo y la noción de nación. Es algo que esfera de los sentimientos, y solo cuando estos sentimientos son inequívocos es cuando estamos ante un pueblo y ante una nación, o ante un pueblo nacional. Y ahí, en ese momento, es cuando aflora el derecho a ejercer el derecho de autodeterminación para conseguir la autodeterminación. Luego, tiene otros problemas la autodeterminación, y ya voy acabando porque seguro que estoy casi fuera de tiempo. Pero hay países que son colonias y quieren seguir siendo colonias, por ejemplo, para terminar de seguir completando el problema. Estamos hablando de las Islas Shetland y de Gibraltar, por ejemplo. Hay de pueblos indios, norteamericanos y canadienses, como los gitanos y otros, que no poseen un territorio sobre el cual ejercer el derecho siendo un pueblo, es definir el pueblo. Y luego, pues, la definición del pueblo tendríamos que buscar una especie de híbrido, de síntesis, de confluencia entre elementos objetivos, entre empatías personales entre los miembros de ese pueblo. Elementos objetivos fundamentalmente es la lengua, es el más caracterizador, la existencia de una lengua, la existencia de un colectivo humano que ha vivido durante muchos siglos en ese mismo territorio. Pero junto a todos estos elementos de identidad, de naturaleza objetiva, el sentido de pertenencia, el referéndum de todos los días, el contrato social russoniano. Eso es lo que identifica a un pueblo con el derecho a ejercer la autodeterminación. Y aquí, en Cataluña, a mí nadie me puede convencer de que esos sentimientos no existen. En Euskadi nadie me puede convencer de que esos sentimientos no existen. Y tengo la impresión de que en Galicia esos sentimientos terminarán siendo inequívocamente claros. Y esos pueblos tienen el derecho a ejercer la autodeterminación. Aquí viene el último problema, y con esto ya acabo, de verdad. Si la autodeterminación se puede ejercer de forma unilateral o tiene que ser una autodeterminación pactada
con el Estado nodriza, con el Estado de pertenencia. Bueno, los hechos, o la Corte Suprema de Canadá es la que se ha pronunciado en el año 1998, yo creo que con mayor lucidez sobre esta cuestión. La autodeterminación es posible entre Quebec y Canadá siempre que se pacte entre Quebec y Canadá varias cosas. La pregunta que tiene que ser clara, inequívoca, entendible por los ciudadanos. En tercer lugar, no hacer coincidir el ejercicio del derecho de autodeterminación con ningún tipo de comicios o elecciones de otra naturaleza en donde a lo que se provee es a la elección de representantes públicos, porque es un elemento de confusión, mezclar ambas cosas terriblemente relevante. Y en segundo lugar, la mayoría necesaria para obtener un resultado si la secesión prospera. Y si prospera la secesión porque la mayoría es suficiente y los términos de la negociación han sido claros, y el periodo de transición, y vendría un poco la transitoriedad de Cataluña también, en particular una suerte de periodo de transición también. Si el periodo de transición es suficiente como para que no sea traumática la separación, que no tiene por qué serlo, ni se tiene por qué romper todos los vínculos necesariamente con el Estado nodriza. Hoy los politólogos entienden la soberanía en términos verticales, compartiéndola con otros, no en términos horizontales, absorbiendo todos los elementos de la soberanía, suponiendo que la soberanía sea fácil de definir o sea incluso posible de definir. ¿Dónde está la soberanía hoy? ¿Dónde radica? En términos macroeconómicos, las transacciones son internacionales. En términos defensivos, la política de defensa, todos los elementos definidores clásicos, ya se tienen que realizar grandes coaliciones militares para afrontar los grandes problemas del mundo. En términos de relaciones exteriores no existen relaciones exteriores ya nacionales, ni subnacionales ni supranacionales. Desde esa perspectiva también, entrar en el proceso término de definir la soberanía, es mejor definir la voluntad de un pueblo que sea clara, que se pueda negociar, en nuestra opinión, con el Estado al que se pertenece, que no resulte traumático el proceso en la medida de lo posible, con lo cual no estoy desacreditando las posiciones de nadie. Y cuando digo de nadie, a nadie, y particularmente de Cataluña. Cataluña ha ejercido un derecho en los términos en que sus instituciones consideraban legítimo. Y eso lo tenemos que respetar. Y la actuación del Estado ha sido una actuación represora y ilegítima, mediante una aplicación de un artículo 155 de la Constitución que no existe en ningún país del mundo. Desde luego en ningún país federal del mundo. La coerción federal alemana no tiene ningún parecido con la aplicación del artículo 155 que ha realizado el Estado español. Para empezar, la coerción federal alemana requiere negociaciones, identificación de los elementos que son dudosos o donde entienden de la federación, el pacto federal que está vinculado, la elaboración de una ley, cosa que no ha ocurrido aquí, la puesta en conocimiento de la Comisión Federal y la existencia de unos comisionados que puedan realizar fórmulas negociadas y transaccionales antes de tomar una medida de cirugía tan extrema como esta. Dicho lo cual, ¿qué nos depara el futuro? Yo tengo esperanzas, si Europa no sigue decayendo. Europa creció espectacularmente hasta el Tratado de Ámsterdam, siguió creciendo hasta el Tratado de Lisboa, y observamos, o yo observo personalmente, un declinar incipiente, preocupante, pero no por el Brexit, por circunstancias propias de los miembros, de la heterogeneidad de los estados y naciones que configuran Europa. Y si por debajo también, en este momento tú decías que no hay federalistas. Yo a veces me pregunto si hay demócratas también, pero bueno, es igual, no voy a ir tan allá, no me estoy subiendo mucho ya. Bueno, si algún día se puede negociar cosas que están no solo en la naturaleza de las cosas, no solo en los derechos de los pueblos, sino en el propio ordenamiento jurídico español, empezaremos a pensar en soluciones a estos problemas. Muchas gracias. Bien, habría un turno ahora de alguna pequeña matización. Uno muy breve. A mí me parece ridículo que se esté criticando la hipótesis de nuevos estados en Europa, que se aplique la idea de la colonización, porque los estados europeos actuales, la inmensa mayoría, tomaron la independencia hace poco.
Antes había 4 potencias que prácticamente englobaban toda Europa. Y todos los vivimos. Una buena parte de los estados europeos los vivimos nosotros. Vimos cómo pasó. Imperio austrohúngaro, prácticamente todos. Entonces siguen hablando como papagayos, una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está tratando, y me parece admirable que nadie dice nada. O sea, todos los estados, prácticamente todos los estados importantes, incluido, bueno, ya no conto, proceden de problemas europeos y no tienen nada que ver con la cuestión de los países colonizados. Absolutamente nada. Y tú lo hiciste en la referencia, también la unión de las dos entidades de Alemania se hizo un día por la tarde y decidieron que los dos estados estaban legalmente en la misma categoría. Y un día acabaron con uno de los estados y nadie dijo nada. Es una cosa realmente absurda, ¿no? Pero, en fin, me parece que todo lo dicho pues, es más que suficiente para contar con eso, ¿no? Y nada más, no quiero decir nada más ya. Muy bien. Mercè, ¿quieres decir alguna cosa? Respecto a lo, sí, a lo que se ha dicho aquí. Dos cosas, sí. Yo veo que tienes mucha fe en los derechos históricos. Yo creo que los derechos históricos son lo que dice el Tribunal Constitucional que son. Derechos históricos serán siempre lo que diga el Tribunal Constitucional que son, porque ya empezó por decir que los derechos históricos no eran tales, sino que aquello que la Constitución había permitido actualizar en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, los derechos históricos están plasmados y positivizados en un texto constitucional que es el Estatuto de Autonomía y que es interpretado por el Tribunal Constitucional. Nos guste o no nos guste. A mí no me gusta, pero eso es así. Y después, respecto de tu visión del derecho a la autodeterminación, pues yo no la comparto. Que el artículo 1 de los pactos del 66 reconozcan ese derecho, allí está reconocido, pero esos pactos son interpretados a través de los organismos de las Naciones Unidas y jamás ningún organismo de las Naciones Unidas ha reconocido ni para Euskadi, ni para Cataluña, ni para Galicia, ni para ningún territorio nacional que no sea un territorio, uno, por una parte colonia y por otro, que sean territorios en los cuales no hayan condiciones democráticas de subsistencia de sus autogobiernos, tal derecho a la autodeterminación. Porque tenemos que pensar que el derecho a la autodeterminación es un derecho que se reconoce desde el derecho internacional, desde fuera de las constituciones del Estado, de un Estado. En la medida en que ese Estado no tiene una constitución democrática, el derecho internacional hace la función de poder divorciarse por parte de aquellos territorios del Estado matriz. Y es el derecho internacional el que en determinadas situaciones que se consideran injustas reconoce este derecho, y ese derecho se reconoce de forma unilateral porque se reconoce desde el propio derecho internacional. Cambio, a mi juicio, allí donde hay teóricamente estados democráticos, luego ya podríamos entrar a discutir si el Estado español es más o menos democrático, pero la Constitución sobre el papel, la Constitución del 78 es una Constitución democrática. Es desde la Constitución que hay que ejercer, ¿no?, el derecho a la autodeterminación, que es un concepto. Es que, a ver, los de derecho, el nombre hace siempre la cosa. En derecho el nombre hace siempre la cosa. Yo no puedo hablar de derecho a autodeterminación dentro de la Constitución española, porque no hay ninguna vía unilateral para irse del Estado. Sino que en estados democráticos, donde se supone que los territorios conviven y tienen posibilidad de autogobierno, es de forma pactada, y eso es la sentencia del Quebec, y eso es lo que se hizo en Escocia en el primero de los referéndums, un pacto entre el Estado central y Escocia, de forma pactada, digo, no de forma unilateral, el poder decidir el futuro como comunidad. Y además, primero, no unilateralmente y no automáticamente. Eso requiere, en una construcción democrática, un pacto
de la pregunta, un pacto de las condiciones de salida, si es el caso, un pacto de futuro, un pacto de cómo se realiza la consulta y un pacto de futuro. Y estos son los dos ejemplos que tenemos más cercanos y que siempre desde Cataluña han servido de espejo, que son el caso escocés y el caso quebequés. Y por lo tanto, yo hablar de derecho a autodeterminación en Cataluña a mí se me hace muy complicado y muy difícil. Yo puedo hablar de derecho a decidir desde la Constitución española, y antes lo he dicho, a mi juicio no hay que tocar la excusa de que el artículo 1, que establece la indisoluble unidad de la nación española, y que el artículo 2 y el artículo 1.2 establece la soberanía del pueblo español, esto no impide, a mi juicio, que se pueda celebrar un referéndum para que un territorio pueda decidir su futuro como comunidad política dentro de este Estado que tiene una Constitución. Pero esto, al ser una Constitución democrática, exige unas normas distintas que para aquellos pueblos que están o sometidos o son colonias o no tienen posibilidad de pronunciarse de forma pactada con ese Estado. Otra cosa es que, y eso los politólogos lo han tratado, que ese Estado se resista numantinamente a reconocer a un determinado territorio la posibilidad de ese pacto. Y aquí es donde comienza a hablarse verdaderamente de si es posible, si eso justificaría una vía unilateral. Pero es a partir de ese punto, de la negativa de ese Estado a celebrar ese referéndum, de celebrar ese pacto. ¿En qué momento estamos en España? Pues no lo sé en qué momento estamos. Ahora, de momento, estamos con una mesa de negociación abierta. Y el que no se puede hablar de todo, el que solo se puede hablar de lo que la Constitución dispone, pues precisamente hablar de derecho a decidir es hablar de lo que la Constitución dispone. Y hablar de referéndum para decidir el futuro como comunidad política de cualquier territorio es hablar de lo que la Constitución dispone. Y yo creo, y a mi juicio, y este sería mi marco cognitivo de cómo veo esta cuestión. La verdad, si me permites... Yo suelo decir, y además lo he tuiteado diciendo, si no lo digo reviento, en catalán. La unilateralidad es, entre otras cosas, la falta de bilateralidad. ¿La falta de bilateralidad? Ah, bueno, claro. Es bueno, lo decíamos antes, claro. Pues no, y además la gente no recuerda que para llegar al 1 de octubre pasamos por 18 procedimientos diferentes de intentarlo. Claro, tú cuando tienes la puerta cerrada, al final, oye, pues como no hay esta puerta, esta otra. Claro, pero la unilateralidad requiere, porque el derecho internacional es lo que tiene, un reconocimiento internacional. Y entonces nadie reconoció ese acto como un acto legítimo desde la perspectiva del derecho constitucional, entre otras cosas, a mi juicio, porque es lógico. En todo caso, grandioso. Yo, en todo caso, Ramón, cuando se pueda, Sí, un momento, yo Camilo. no, es para discrepar. Sí. Ya has discrepado mucho antes. Con cariño, con Simplemente porque me queda poco tiempo a mí, ¿no? Sí, Camilo y luego Emilio. No, hombre, tengo tiempo para decir esto, que es una cosa simple, ¿no? En esa propia Constitución hay un sitio que dice nacionalidades y regiones. ¿Por qué no se trata de, diríamos, favorecer la diversidad de las naciones internas a partir de ese aspecto que está en la Constitución? Por ejemplo, digo, las nacionalidades. Bueno, vamos a hacer un cambio radical, entre comillas, a través de lo que está en la Constitución. ¿Por qué? ¿Eso es posible o no es posible? Está Porque ahí los escrito. pactos políticos se cargaron esa diferencia inicial, el modelo inicial, que está en el artículo 2, nacionalidades y regiones, como tú dices, los pactos políticos se lo cargaron completamente. Pero es posible. No, pero o sea, sí, tienes razón. Sabes, en derecho internacional público, nacionalidad significa nación sin Estado. Bueno, pero está ahí. Pues pero, una nación puede pero ¿cómo reivindicar puede su ser- Estado, ¿cómo su puede ser estatalidad? que el Estado, diríamos, prohíba que se tome una diríamos... artículo 1, por la indisoluble. Expresión más Pero la insoluble, no, pero yo no estoy hablando de la separación de las nacionalidades. Estoy hablando de la transformación de esto a través de la idea de que está aceptado que hay nacionalidades. Y entonces se puede ahí constituir perfectamente una
digamos, reconocimiento de lo que llamamos ahora naciones. Pero si está en la Constitución escrito, si la Constitución es clarísima en ese aspecto. Son todo el proceso autonómico posterior el que ha diluido completamente ese modelo inicial, ese pacto inicial en el texto constitucional. Bueno, yo no tengo tiempo ni categoría para... No, sí, tienes tiempo y categoría y lo que dices es muy No, razonable. yo no porque puedo tienes evitar razón, eso. Mercedes. Es que yo no parto de pactos políticos y de correlación de fuerzas. No, claro. Hombre, Claro, bueno, claro, con eso ya está. Ahí está el quid de la cuestión. Está claro. ¿Y quién tiene el Ahora, poder de coerción y quién tiene el poder de...? Claro, si la Constitución dice, diríamos, prima la idea de la indisolubilidad, etcétera, entonces, ¿qué pasa? Los partidos actualmente pueden cambiar también esa parte de la Constitución. Yo creo que el hecho de que esté lo de las nacionalidades allí mismo, casi en la misma categoría, es un elemento válido para decir cómo resolvemos este problema. Nada más que digo eso, ¿eh? Puede ser. ¿Cómo resolvemos este problema? Es una posibilidad. Y nadie habla de eso, es una cosa que a mí me admira muchísimo, ¿no? Si queremos resolver el problema, porque el problema de español es indisoluble, ¿eh? Es imposible resolver este problema tal como está ahora, no se puede. Incluso políticamente estamos en una situación dramática. Si pensamos que hay la alternativa posible en el futuro son los partidos que actualmente están ahí, frente a los que están gobernando, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, es una cosa realmente terrorífica, ¿no? Pero eso le daría, apropiándose de la Constitución, una salida para la plurinacionalidad en el Estado. A mí me parece que, obviamente yo no soy un experto. Yo sí que tengo una salida. En enero de 2014, Jean-Claude Trichet compareció en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo y yo le hice una pregunta. Y dije, señor Trichet, usted con 30 segundos consiguió una reforma de la Constitución española que millones de catalanes, vascos y gallegos durante años y mayorías parlamentarias no hemos conseguido. Enhorabuena. Y por tanto, ahí sí que hubo una petición de ayuda explícita del gobierno español en una situación crítica en agosto de 2010 de impago de sus obligaciones que obligaron a pedir la compra de deuda pública y ahí se puso condiciones. Quizás... Reforma que se hizo de noche, además. Se hizo de noche en periodo inhábil. Agosticidad y alevosía. Es curioso, y sin debate público y por la puerta de atrás. Y quizás la llave futura, a la vista que, digamos, en 10 años el Estado español ha triplicado su deuda en volumen y en porcentaje de PIB, en 10 años, ¿eh? Y, pues, si Dios no lo quiera, hubiere otras futuras crisis que llevarán a la insolvencia financiera, Dios nuestro Señor no lo quiera, pues quizás ahí habría una oportunidad de poner sobre la mesa otras cuestiones. Sí, sin duda. Bueno, si me perdonáis, sí. Voy a aprovechar el tiempo. Jo no guardo hora més de marxar. Sí, tenemos... Pero que nos van a hacer una foto. Camilo tiene un avión a las 10:30, Mercè tiene un tren a las 9:30, por tanto... Pero Emilio, y de alta velocidad. De alta velocidad, pero Emilio me parece que don Emilio no tiene prisa, por tanto, ahora despediríamos a don Camilo y Mercè tendría un último turno, porque luego Muchas gracias Emilio a todos, podría... Pues quizás... A mi hija, tengo una hija como tú, es catedrática en Santiago. ¿Sí? Sí, sí. De constitucional también. No, de derecho, etc. No, pero está. Pues diré quizás... tu nombre para que tropecéis en algún momento. Pues quizás, como Mercedes se tiene que ir también, si quieres decir alguna última cosa y luego cerraría. Yo creo que yo ya he ya has dicho lo que tenías que decir. Ya te has despachado. Pues habrían después de ti. 3 minutos para don Emilio, porque antes quizás... No, si son discrepancias que tampoco conviene que afloren demasiado. Mira, yo sí tengo mucha fe en los derechos históricos porque la mitad de las competencias que ejercen las instituciones forales y el gobierno vasco tienen su origen en los derechos históricos. La mitad de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Euskadi parten con la siguiente consideración. En
En el ámbito de la actualización de los derechos históricos, estamos hablando de las chainas, estamos hablando de las finanzas propias, del concierto económico, estamos hablando del régimen electoral para las instituciones propias de Euskadi. Estamos hablando de temas muy importantes y muy relevantes, y yo conozco las dos sentencias del Tribunal Constitucional que ha citado Mercé, que vienen a decir que los derechos históricos no pueden convertirse en un elemento atributivo de competencias específicas. Esa es la jurisprudencia de hoy del Tribunal Constitucional. Veremos a ver si es la de mañana y veremos a ver si algún día conseguimos configurar un Tribunal Constitucional que sea homologable en términos democráticos. Sí. Yo, por si alguien no sabe cómo se configuran los magistrados, cómo se nombran los magistrados del Tribunal Constitucional, lo explico rápidamente. 4 los designa el Congreso de los Diputados, 4 los designa el Senado, 2 el Consejo General del Poder Judicial, cuyos 20 miembros han sido designados por el Congreso y el Senado, y los 2 últimos, para fortalecer la independencia del órgano, el Gobierno español. Bueno, ese es el Tribunal Constitucional del que disfrutamos en este momento. En segundo lugar, los tratados internacionales de derechos humanos de 66 son derecho internacional y son derecho español. Están los dos ratificados por el español y por el elemento de ratificación específico para los tratados internacionales previsto en el artículo 93 de la Constitución. Son también derecho español. Y en relación a la existencia o no existencia en la Constitución, los canadienses y los quebecuas no necesitaron una Constitución que reclamara o que reivindicara ese derecho para ejercerlo o para reconocerlo. Claro. O sea, que te quiero decir, Por esa eso te digo, perspectiva, no, que estas cosas... Pero es que no sé en lo que discrepamos, vamos, tampoco vale. bien. Pero bueno. Un último minuto aquí, por favor. No, es que está también el Tribunal Internacional de Justicia y lo que decidió sobre Kosovo. Lo de Kosovo, No es exacto. casual que el Muy... Estado español No reconozca. Sin reconocer Kosovo. Exacto. Pero no solo eso, ahí hay más. Croacia es independiente porque fue apoyada por Alemania. Bosnia es independiente porque fue apoyada por las fuerzas norteamericanas y de la OTAN. Y los demás países, luego nos vienen aquí con purezas, vamos con purismos jurídicos, cuando las cosas luego operan como operan en la vida y en el mundo. No, la geopolítica sabemos lo que es perfectamente. sí hay esa base jurídica en la que hay que apoyar. Sí, no, hombre, claro, evidente. Que después de invadir y después de bombardear todas las ciudades, se aplica el derecho. Siempre es ex post, nunca es ante. Bueno, son las 8:30, hemos durado como un partido de fútbol, como los otros días. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a los ponentes y hasta otra.